Pues bienvenidas a otro podcast de Bright Gold. Hoy en entrevista tenemos a una psicóloga que fue un placer conocerla, hablar con ella. Su nombre es Marina Tano, argentina, viviendo en España. Trabaja con un enfoque integrativo y acompaña especialmente a personas migrantes que atraviesan desafíos emocionales. Además, se especializó en trastornos de la conducta alimentaria y crisis vinculadas con la imagen corporal. Su experiencia personal como migrante le permite conectar desde un lugar profesional y humano con quienes están transitando desde este proceso que es todo lo de la migración. Estoy muy contenta de tenerte con nosotros y escuchar también del punto de vista de alguien que migró y que es psicóloga, que es muy importante, porque creo que todos los que migramos, de repente se nos empieza a ir a lo mejor un clavito en la cabeza y pues tú y las psicólogas vienen a ayudar bastante. Mm. Marina, pues, ¿puedes contarnos un poco sobre cómo fue tu proceso de migrar de Argentina a España? ¿Cómo es que tú decides salir de tu país? ¿Si fue algo que planeaste o salió espontáneamente? Bueno, hola, sí, ¿cómo estás? Hola, Bueno, hola, yo muy bien. también súper encantada de estar acá y de hacer esta entrevista y nada, me siento súper cómoda también. Y me encanta hablar sobre esto, sobre esta temática, porque bueno, también es lo que estamos atravesando las dos en este momento, ¿no? Exacto. Em, bueno, no sé si lo tenía muy planeado en realidad, como que la verdad que fue algo que se fue dando espontáneamente. Surgió la idea medio de un momento para otro. Una vez que mi papá decide hacer la ciudadanía, el pasaporte, yo ando muy convencida, o sea, como no con tanto interés al respecto, pero bueno, después una vez que ya tengo el pasaporte ahí como físico en mano, un poco ahí me empieza a hacer todas estas preguntas y todas estas curiosidades y bueno, ¿y qué hago? ¿Me animo? ¿No? Quiero hacer la experiencia, me interesa, quiero conocer, quiero recorrer. Y bueno, un poco esa fue la primera idea, sin tener ninguna noción al respecto, o sea, de ver, de escuchar gente que viajaba por ahí. Yo ya había hecho una primer migración, si se quiere, de Tres Arroyos, de una ciudad re chiquita, a Buenos Aires, que me fui a estudiar. Y bueno, ya eso implicó un cambio muy grande, muy interesante, lindo, que también como cumplió un poco ahí una etapa, un ciclo hermoso, espectacular. Pero bueno, después como que yo con la pandemia y todo me vuelvo a Tres Arroyos. Y bueno, otra vez vuelve a surgir como un poco esta necesidad de hacer algún cambio, hacer algo distinto. Entonces, tu papá, quisiera entender algo, tu papá entonces tiene la nacionalidad española o podía aplicar por la nacionalidad española La por italiana, padres italiana. Ok, sí, ok, sí, él hizo todo el trámite, se ocupó, buscó la traductora, los turnos y todo lo demás, y bueno, sin saber que yo después me iba a terminar yendo y a claro. vivir, o no sé, o por lo menos a probar un tiempo afuera. Claro, Mm. porque hay muchos italianos, una comunidad importante de italianos en Argentina, Está lleno, sí, sí, sí. Bueno, ¿verdad? españoles también. Y, Eh, y, y todavía tienen esa cultura muy arraigada, a pesar de ser argentinos, todavía tienen la cultura italiana muy arraigada. Cuando tú creciste, había cosas que hay, así se hace en Italia y las vamos a hacer así aquí en casa, o no realmente. no sé si tanto, por ahí como las costumbres a veces, la forma de hablar, la forma de socializar por ahí, yo veo como, bueno, España e Italia, ambos muy similar a las costumbres de Argentina. Por supuesto que hay diferencias y se nota mucho, pero en esto, ¿no? Como todos gritamos y todos y hacemos chistes y como que necesitamos estar con gente, ¿viste? Como en esas pequeñas cositas se ve las similitudes. A los tanos nos reparecemos. Claro. A los italianos, sí.
sí, sí. Oye, y después cuando ya les da la sorpresa a tus padres de decir, ay, pues decido que me voy a ir y no es especialmente de vacaciones, decido que me voy a ir por un tiempo. ¿Ellos cómo tomaron esta decisión tuya? ¿Te apoyaron o fue así como que, Sí, bueno, sí, porque en realidad yo, qué sé yo, mi idea era un poco, bueno, me voy un par de meses y hago la experiencia y qué sé yo, y trabajo unos meses y después recorro, ¿viste? Entonces como que no era la idea quedarse. De hecho no me quedé, porque yo ok, primero me fui a Barcelona, estuve casi un año y bueno, entre una cosa y otra tomé la decisión de volver, después me fui para Alicante. Estuve también varios meses, también una experiencia hermosísima, pero me volví a Argentina por segunda ok. vez. Y bueno, y la tercera ya me vine para Madrid y bueno, con la idea de quedarme un tiempito. ¿Y cómo fue los desafíos a los que te enfrentaste cuando llegaste a España? Bueno, mira, yo la verdad que como venía sin tanta noción, sin tanta idea, me acuerdo que empecé a hablar con gente, empecé a preguntar por ahí conocidos de Tres Arroyos o de Argentina que estaban viviendo acá en España. Y bueno, ellos un poco me fueron contando, me acuerdo que hablé primero con un amigo que me dijo, bueno, hagamos videollamada y me bajó de toda la idealización y de toda la nube. Y él me dijo, mirá, no es tan fácil, fíjate que primero no es que llegás y ya conseguís trabajo y después no sé, trabajás 2 meses y te vas a recorrer. No, tenés que llegar a hacerte los papeles, a sentarte, buscar vivienda, habitación y demás. Acá se comparte, no es que es todo tan color rosa como allá, que ustedes como que un poco vos alquilás y vivís sola, visto con tu pareja pero no, no se suele compartir, no se suele, digo, como, bueno, además el tema del título, viste que tenés que homologarlo primero, entonces, bueno, al principio tenés que trabajar de cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que un poco los desafíos fueron esos, ¿visto? Más sobre todo lo burocrático, como esto de no tenés, yo acostumbrada por ahí que siempre tenés algún contacto, alguien que te da una mano y que te dice, che, mira, yo te ayudo, te busco un turno, te consigo, qué sé yo, como esa Claro, partecita, viste que estás medio sola, pero después una vez que conseguís todo eso, digo, que te instalás y después empezás a adaptarte, como somos seres de costumbre también. Eh, claro. sí, qué sé yo, lo social tenés mucha comunidad, digo, está lleno de latinos, de argentinos, en todos los lugares que vas, no solo Entonces en eso no fue España. un problema Eso no fue realmente. un problema, no, para nada, Fue para nada. más como lo burocrático. Sí, sí, y esto de tener que adaptarte a compartir y qué sé yo, y acomodarte a las costumbres de los demás y que no son las mismas que las tuyas, y bueno, las lógicas no son iguales, Claro. claramente. Ahora, tú estuviste primero en Barcelona, después te regresas a Argentina. Ujú. ¿Por qué regresas? ¿Había alguna nostalgia hacia tu país? Y después, ¿por qué ya llegando a Argentina dices, ay, no, me regreso otra vez a España? ¿Qué pasó ahí para haber tenido esos cambios? Sí, bueno, en principio, como tomé la decisión de volverme, más que nada por la cuestión laboral, sobre todo como, qué sé yo, no me terminaba de sentir muy parte de la comunidad y de las maneras estas de las formas de trabajo y demás. Bueno, yo estaba por ahí muy en el área hostelería. Y como que yo decía, yo estaba cómoda allá, con mi título, con mis pacientes y mis trabajos y qué sé yo. Y estaba bien y la verdad que no, bueno, nada, un poco fue eso. Pero bueno, también es entender que no todo va a estar al 100%, ¿viste? No todo va a ser ideal, ¿no? Como que siempre hay Claro, cositas. Pero bueno, nada, una vez que me vuelvo es como que después de no muchos meses, yo ya me vuelvo encima de verano en verano iba. Entonces como que era todo, estaba todo, era todo como vacación, o sea, como todo verano, sí, ¿viste? claro. Em,
Y bueno, nada, como que ya en Argentina, por supuesto que extrañaba a mi familia, a mis amigos, eso siempre, como tenía ganas de verlos, pero bueno, como que empecé a volver a extrañar algo de lo que encontraba acá en Europa que no lo encontraba en Argentina, lógicamente. Sí, Eh, siempre creo que fui realista en cuanto a que, bueno, en un lugar encuentro un montón de cosas que me encantan y un montón de cosas que no están tan bien, y en Argentina me pasa lo mismo, ¿viste? Pero así claro. todo como que pesaba un poco más las ganas de volver, ¿viste? Ok, De la experiencia que había descubierto acá. Em, no sé, como que necesitaba algo más, ¿viste? Como el volver y seguir recorriendo y seguir conociendo, y seguir experimentando y demás. claro. ¿En qué ¿Viste? momento tú sentiste que ya empezabas a adaptarte muchísimo más a España, empezar a Sí, entender algunas maneras en las que las cosas son hechas y sí. que dijeras, ya estoy más adaptadita acá? Bueno, a ver, yo siempre hice terapia, por supuesto, pero en todo ese transcurso, ese interín de ir y venir, siempre terminaba como, viste, con mucha terapia y bueno, como con esa... ay, me olvidé la pregunta. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿En qué momento me ¿En qué adapté? momento te sentiste ya adaptada? Sí, bueno, la segunda vez que vuelvo. Ok, La segunda vez, como que en Alicante me sentí muy bien, como que por supuesto con momentos lindos, momentos no tan buenos, pero no sé, como con otra perspectiva, otra madurez, otro crecimiento personal, de toda esta, como que el ir y venir hace que, digamos, hay no sé, una demanda de energía muy grande. Entonces, y a nivel interno se producen muchos movimientos, ¿viste? Y cuando llego a Alicante, bueno, no sé, la verdad que encontré como una comunidad re linda, muchísimos argentinos, bueno, y latinos, lógico, y no sé, me sentí muy bien, me sentí muy acompañada todo el tiempo, qué sé yo, los trabajos también me gustaron más, trabajaba también obviamente con pacientes. Sí, yo creo que ahí, como que me sentía más cómoda, y me podía mover un poco más libremente, ¿viste? Como que ya era más conocido. Me sí. sentía en eso, como más Era, familiar. era lo que justo te iba a decir, que a lo mejor ya a tu regreso ya no era esta expectativa del no sé, sino que ya sabías más o menos a lo que ibas y Sí. entonces uno se abre muchísimo más porque dices, ok, ya conozco ciertas cosas y el resto sé que lo voy a ir empezando a Piloteando. claro. ¿Y hay algo que te hubiera gustado saber antes de emigrar? Em, qué sé yo, por ahí el hecho de, no sé, estar como, por ejemplo, bueno, todo esto, viste que yo te había dicho que hablé con mucha gente antes y me interioricé un poco de los trámites, de un montón de cosas, hasta que no estás ahí no sabes igual, hasta que no lo Claro, vivís. Pero sí me hubiese gustado como ir más preparada y con más herramientas, ¿viste? De venirme. Por ahí como, no sé, hacer otros cursos, hacer como estudiar algún idioma además del inglés, ¿viste? Profundizar mejor el inglés, qué sé yo, como eso más que nada por ahí. Ya ir buscando trabajo desde Argentina, no sé, como ir metiéndome un poquito más en eso. Pero bueno, y después a nivel emocional, por ahí ciertas cosas, estar un poco más preparada, pero uno nunca está preparada para esas cosas porque no, sí. cosas que te las puedes Uno puede prevenir. pensar que lo está, ¿no? Claro, y es como que, y bueno, y esos golpes también te van ayudando a crecer y a por ahí empezar a sobrellevar y a madurar, lógicamente. Pues mira, ya que empezamos a hablar de toda esta parte psicológica, Ujú. desde tu experiencia profesional, ¿cuáles son las emociones más comunes que aparecen al migrar? Bueno, sí, desde mi experiencia y un poco también lo que escucho en los pacientes, ¿no? Como hay una montaña rusa de emociones, contradicciones,
sí, como permanentemente estos sentimientos encontrados, ¿viste? Como, pero sobre todo es el miedo a lo que va a venir, a lo que va a pasar, futuro, ansiedad. em, no sé, y si me quedo sin plata, y si en este trabajo me echan, y si, no sé, si no encuentro una casa, un lugar donde vivir, como donde sentirme cómoda, qué sé yo, la frustración, porque bueno, por ahí te pasa de que encontrás todo esto, pero en algún momento como que decís, y si esto era lo que quería, y realmente, o sea, ¿cuánto tiempo más voy a estar acá trabajando de esto si no me gusta? Y como que aparece un poco eso, aparece la culpa, bueno, por lo que dejaste, la culpa por, Claro. bueno, che, yo estoy re bien y allá la están pasando también, eso puede pasar también. Sí, ¿qué me ibas a decir? Especialmente creo que muchos de los latinos, latinas, al momento de que ellos migran, a veces o la mayoría de las veces la profesión a la que ellos se dedicaban en su país de origen, de repente ya no es tan fácil dedicarse en Europa, porque como hablábamos ahorita, de todos los trámites burocráticos para que lleguen a aceptarte una licenciatura que tú hiciste en tu país, y tú eres profesionista y que tú estabas haciendo algo de la profesión a la que a lo mejor soñaste siempre dedicarte y de repente Ujú. estar en Europa y tener que buscar otra manera de sustentarte mientras que consigues establecer algo más fijo en cuestión de los papeles, Claro, que te dé claro, la chance de ya después de, claro, ejercer tu profesión. tu Eso es lo que profesión. debe también de ser difícil, ¿no? Sí, pasa mucho porque aparte esos trámites se demoran demasiado, ¿viste? Mucho tiempo. Y entonces como que uno no recibe respuestas y hay una comunidad enorme, por ejemplo, de psicólogos, de médicos, bueno, de todo, ¿no? Yo te hablo por ahí que conozco más de la rama salud, bueno, también de abogacía, de derecho. em, por ejemplo, que se demora mucho tiempo Ujú. y que no responden a las solicitudes, ¿entendés? Entonces como que estás a la expectativa por ahí de que, bueno, de que si te escriben, de que el trámite se avanzó un poquitito, si no. Entonces, bueno, sí, yo creo que uno tiene que estar muy entera, muy entero como preparado para eso, ¿no? Para decir, bueno, me vengo, bueno, depende a lo que te quieras dedicar. Y en el mientras tanto, bueno, voy haciendo otras cosas, estudio algo que por ahí no me gusta tanto, algún curso, algo de eso, pero bueno, en lo que me puedo llegar a ver trabajando y que me puede servir como salida laboral, porque también pasa eso, de que hay gente que estudia algo allá y por ahí viene acá y cambia la metodología, cambian las leyes, cambian un montón de cosas, entonces tiene que volver a estudiar, ¿viste? Sobre lo Claro. mismo, pero Sí, actualizado. sí. Entonces, bueno, sí, es todo un desafío eso, como a ¿Y hay volverme todo un alguna poquito. etapa que tiende a ser más difícil para las mujeres, especialmente las mujeres que tenían alguna profesión y ya eran, por ejemplo, no sé, doctoras o ingenieras o arquitectas y de repente al llegar acá a Europa, pues ya no pueden ejercer? ¿Hay Mm. alguna parte que tiende a ser más difícil para ellas en Sí, vos, cuestión psicológico? vos te referís más que lo que tiene que ver con el duelo y Exacto. con las pérdidas y demás. Em, bueno, por ahí la etapa, bueno, cuando vos llegás, viste que es todo luna de miel, todo divino, todo está como muy revolucionada y como la segunda etapa, o sea, la etapa siguiente es donde por ahí te empezás a estancar un poquito y empezás a ver, o sea, como que hay ese choque cultural en donde, bueno, hay cosas que tenés que empezar a asimilar y asumir de que, bueno, esto es así, se me va a hacer un poco cuesta arriba, necesito paciencia, necesito tiempo. Yo creo que esa es la etapa más difícil, ¿viste? Cuando estás cayendo como en la realidad de che, bueno, estoy en otro país, bueno, no va a ser todo tan fácil, hay que remar, empezar de cero, desde abajo.
Bueno, por ahí también tenés suerte y conseguís, qué sé yo, por el boca en boca podés conseguir distintos trabajos y tenés acceso a otras situaciones más fácilmente, ¿viste? Pero bueno, sí, depende cómo lo transite cada uno, con qué herramientas venga, un poquito de suerte también. Sí, yo creo que sí. Y depende la cultura, a nivel cultural, cuando vos decís las mujeres, depende qué tipo de países, a dónde migres, ¿viste? Porque hay culturas que son un poquito más conservadoras, más machistas y demás. Eh, no lo veo en España, digamos, como que... Entonces, con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una mujer que recién está migrando y Uf. se siente emocionalmente perdida o fuera de lugar porque pues a lo mejor le tocó de que vas a migrar porque al esposo le dieron el trabajo al otro lado del mundo Ujú. y vámonos? ¿Qué consejo le darías a esa mujer que está pasando por este shock? Bueno, en principio, primero validar lo que le está pasando, lo que siente, como que pueden surgir todo este tipo de sensaciones, de vacíos, de sentimientos, de emociones, y darle validez a eso, como, bueno, lo que te pasa está bien, digo, como hay que transitarlo, pero primero reconocerlo sobre todo. Claro, Después, bueno, también tener paciencia, que no todo es de un día para el otro, todo se construye, lleva tiempo, no es lo mismo migrar a los 20 que migrar a los 30, por ahí uno está como un poquito, o a los 40 incluso, eh, pero creo que no es lo mismo, no sé, por ejemplo, con el tema de las relaciones, de los vínculos, la parte social, no es lo mismo a los 20 por ejemplo, que por ahí, qué sé yo, vos podés socializar con X cantidad de gente y por ahí ya de más grande uno se pone como un poquito más meticuloso, más exigente. sí. No generás los mismos amigos que tenías allá en tu país de origen, ¿viste? Igual que las relaciones. Em, pero bueno, un poco eso, un poco hacer como tribu, hacer comunidad, digo, como esto, ¿no? Buscar gente que esté en la misma situación y poder charlar y poder como, bueno, con gente que esté pasando por lo mismo, ¿no? Eh, Claro. y que te pueda entender y que vos puedas hacer esa especie de descarga y que no te sientas sola. Eso me parece clave, ¿viste? Como buscar esos grupitos. Y sabes qué también. Ujú. Siento que es bien importante el buscar a veces a esa psicóloga, Obvio, porque cuando te toca estar en algún país en donde no es tan fácil encontrar a otros latinos y sí, encontrar ese desfogue, es muy importante el mantener tu salud mental bien y saber que a veces alguien puede estar en París y estar sufriendo el mismo duelo migratorio que a lo mejor le tocó a alguien que está en Sudán, ni hablar, ¿no? Pero que se necesita de ese apoyo psicológico y que gracias a esta tecnología podemos tener a una psicóloga cerquita y ponernos a charlar como tú y yo ahorita lo estamos haciendo para este podcast y tener una consulta en donde te puedas desahogar, donde alguien te pueda escuchar y dar herramientas para poder seguir adelante. ni hablar, sí, eso clave. Y por ahí yo lo que siempre recomiendo es que si en lo posible es alguien como que un poco que hable obviamente tu mismo idioma, que sepa de tu cultura y que te pueda entender en ese aspecto, y si sabe sobre migración, muchísimo mejor. Eh, ¿No? O sea, Claro, ni hablar claro. si lo vivió mucho mejor. Pero sí, si es alguien, por ejemplo, los argentinos, es clave, ¿viste? Alguien que sea argentino y que te sientas un poco ahí como con tus raíces y que vos sepas lo que, no sé, tus expresiones, tus modos de hablar, ¿viste? Y si no, bueno, si no se puede, no se puede. Por ahí a veces también cuenta la cuestión económica, sobre todo ni bien te fuiste de tu país, ¿no? Eh,
pero bueno, buscar la manera. Hay hospitales, hay servicios gratuitos, ¿viste? Y también es una forma de invertir en vos, digo. Yo siempre lo digo. Por ahí no Exacto, necesitas hacer toda la semana, pero puedes hacer cada 2 semanas, un acompañamiento una vez al mes, qué sé yo, como buscar la manera. Pero sí. exactamente. Y quitar ese tabú que a veces existe sobre contactar a un psicólogo, ¿no? Porque Mm, hay mucha gente que a lo mejor pone esa barrerita pensando de, ah, no, no, es que yo no estoy loca. No, es que no es que estés loca, es que todos pasamos por todas estas emociones y por mm. esta, Qué como lo duelo. decías al principio, una montaña rusa, que es que Ujú. necesitas platicarlo con alguien y qué más si encuentras a alguien con quien pueda ser en tu mismo idioma y alguien que haya vivido también todo este proceso migratorio, porque te va a entender yo creo que muchísimo mejor, Sí, realmente. sí, sí, ni hablar. Pero aparte yo siempre digo, es un espacio hermoso donde uno aprende a conocerse y uno aprende a escucharse. Y sí, por supuesto, sí, sí, sigo escuchando a veces eso de que el psicólogo para el amor, pero es Sí, antiquísimo eso. Hoy en sí, día todo el pero mundo hay hace terapia. muchísima gente que todavía Lo piensa, sí, o sí. sea, no lo externalizan, pero dicen, ah, no, yo solita me arreglo. No, pero Ah, es que hay veces que, oye, tú solita no vas a poder, o ¿no? con mi amigo, charlo con un amigo. No, Exacto, y luego el amigo, no es lo mismo. No es lo sí, mismo, sí, no claramente. es lo mismo, no es lo mismo. Con el chat GPT, viste que ahora apareció esto de que hago terapia con el chat GPT. Que Exacto, no me saca exacto, plata. exactamente, exactamente. Pero no hay nada como este contacto humano, No. ¿sabes? Y esta empatía y no sé, creo que es muchísimo más bonito el contar con alguien que, bueno, ha pasado por estas experiencias y sabe sobre Ujú. las emociones que a lo mejor el chat GTP puede tener la, ¿cómo diríamos? Los conceptos muy bien formados, Las pero frases no ha bonitas. vivido lo que es estar sola, llorar, quererte regresar a tu país de repente amar el país en el que estás y Ujú. es como ideas por las cuales decidí armar este proyecto fue por hacer esa conexión, tanto de psicólogas, de doctoras, de maestras, Ujú. porque el migrar conlleva tantas cosas y el tener una comunidad y el saber que, ay, yo me acuerdo de ese podcast y me acuerdo que escuché a Marina decir que tiene su página, que la puedo contactar, eh, o que dio este consejo y me resuena ahorita y me echa para adelante. Creo que eso es lo importante de tener estos foros en donde se puedan hablar de muchísimas cosas que los inmigrantes pasamos Ujú. Sí, sí, ni y con hablar. mujeres, ¿no? Sí, sí, Ahora, que estamos para todos en la terminar, misma. claro. Y para terminar, Marina, ¿hay alguna frase, idea o mensaje que te gustaría dejar a las otras latinas que están lejos de casa? Sí, es difícil por ahí como resumir todo lo que implica, ¿no? Este proceso, este cambio, como este cambio interno tan grande. Yo lo que siempre digo, el migrar es una especie de reinventarse, ¿viste? Es un perderse para volver a encontrarse con uno, autoconocerse. Em, Como, a ver, con todos los golpes que te das y con este poder que generás de supervivencia y de enfrentarte a un montón de cosas, que te caes, que te levantás y demás, digo, como en ese movimiento vos vas encontrando como tu verdadera versión, ¿viste? Y por lo general salís muy fortalecida, muy resiliente, digo, y también todos esos golpes uno los tiene que ver, porque a veces yo escucho mucho en la consulta esto de
No, bueno, pero y la queja, y por qué me pasa esto, y que me voy allá y me vuelve a pasar, y que hago este proceso de migración y me sigue pasando, y sí, porque todo eso, sos vos, es tu historia, te acompaña. Pero bueno, te sigue pasando porque lo tenés que trabajar Claro, y está ahí para algo, ¿viste? Entonces, bueno, nada, yo creo que te da apertura, te da flexibilidad psicológica, te da humildad. Hay un antes y un después, después de la migración. Entonces está sí. bueno vivirlo, está bueno, bueno, por ahí, qué sé yo, no darle tanta vuelta, el que lo quiera hacer, que lo haga, no hay que pensar tanto, digo yo. Pero bueno, nada, es un camino Me muy... gustó muchísimo cuando dices que si te vuelve a pasar es porque todavía no lo has a lo mejor superado o llevado de la mejor manera. Ujú, Y fíjate que yo es algo que ya varios años lo he estado como diciéndomelo. Cuando ujú. vuelve a pasar una situación similar, digo, otra vez el examen viene. Es otra vez Sí, el examen. Ahora, ¿cómo voy a pasar el examen? Porque la vez pasada me puse a llorar, armé todo un drama mexicano y no me llevó a nada porque ahorita otra vez me toca el mismo drama. Entonces, ¿cómo le voy a hacer esta vez diferente? ¿Qué necesito? Y entonces empiezas a saber que sacas de tu mochila de experiencias todas estas armas para ujú, poderte defender. La resiliencia, el buscar ayuda, el buscar a aquella amiga y preguntarle, no tener miedo a veces, ¿no? De sí, preguntar a sí, los demás cómo le hiciste, ni hablar. especialmente en todo esto de la migración. Qué bonito mensaje, Marina, la verdad. Va a resonar bastante a todas esas Ojalá, sí. que andamos lejos. Ni hablar, ni hablar. Y bueno, y herramientas yo también en el Instagram, digo, como intento subir, intento como esto, ¿no? A veces herramientas, por supuesto que nada reemplaza la terapia convencional, pero bueno, como complementos, ¿no? ¿Viste? Ejercicios de Claro, respiración, contacto con la naturaleza, ¿viste? Como escribir, como, ¿viste? Un poquito actividad física, como cosas claves, hacer una cosa por vez, buscar alguna rutina que te ordene un poco, entre otras cosas. todo eso ayuda, claro. Sí, No, sí, pues Marina, muchísimas gracias a por haber vos. aceptado la invitación de hacer este podcast, de ayudar a muchísimas latinas. Voy a poner tus contactos en la parte de abajo para cualquier persona que necesite ayuda psicológica, que esté un poquito acá en la depresión o que esté en ese momento de estar enojada porque ¿por qué me vine a este país en el Ujú. que a lo mejor les tocó vivir? Pues ahí tienen a Marina, una excelente psicóloga que les puede ayudar, que tiene muchísima experiencia y que aquí estamos todas para apoyarnos y para salir adelante y ayudarnos en nuestras profesiones para que también todas podamos pues hacer más grupo, tener muchos más clientes y pues eso es todo, es lo que realmente se busca en Lightcode. Bueno, un gusto. Muchas gracias a vos. Y bueno, y ojalá que nos De veamos nada. para alguna otra entrevista, algún Claro que otro sí. Y encuentro. después armaremos algunos cursos, Marina, Re, que sí, se puedan a lo estoy. mejor impartir ahí en la página web. Las invitamos a todas para que también entren acá a la página web y empiecen ahí ya a conocerla. Y muy pronto, pues yo creo que aquí ya salió también el shaking hands, aunque estemos desde muy Ay, lejos, sí. Bueno, pero el abracito. de poder hacer un curso para que todas tomen algún curso con Marina y la plataforma sea Bright Call. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos.